Hola, ¿cómo están? Les saluda el pastor Farichoque y estoy aquí junto al pastor Javier Torres y el pastor Rolando Quinteros y estaremos juntos para estudiar contigo el capítulo número 7 que se titula Membresía. ¿Tienes tu manual, iglesia? Ve a traerlo porque comenzamos. Llegamos al estudio del capítulo número 7 que se titula Membresía. Y el capítulo empieza así, dice: se debe inculcar firmemente en la mente de todas las personas que solicitan ser admitidas en la iglesia las serias y solemnes obligaciones de ser un miembro del cuerpo de Cristo. ¿Qué importancia tiene ser miembro del cuerpo de Cristo? Esto es lo que estudiaremos hoy en este capítulo número 7. Pastor Rolando, ¿cuáles son las condiciones para que una persona pueda ser recibida como miembro? Muchas gracias, Pastor Farí. Bueno, ser miembro de iglesia significa pertenecer al pueblo de Dios. Significa haber renunciado al mundo, significa querer vivir una vida distinta y entregar pues la vida completa al Señor, ¿no? Es por eso que el manual dice que es la condición de la membresía es querer, ¿no? La persona tiene que desear, tiene que pedir ser miembro. Entonces, la iglesia sigue el consejo bíblico y para ser miembro uno tiene que ser bautizado. Según el registro bíblico, uno necesita pasar por el bautismo, la experiencia del bautismo, para llegar a ser el miembro. El que creyere y fuere bautizado será salvo. En Hechos 2 también dice que los que se escucharon la palabra se unieron a la iglesia después de haber sido bautizados. Y es interesante, Pastor Farí, que el manual dice, aunque no hay una edad mínima para el bautismo, se recomienda que los niños que expresan el deseo de ser bautizados sean atendidos y animados y entren en un programa de instrucción que pueda conducirlos al bautismo. Quiere decir que el bautismo siempre es una respuesta de haber comprendido la palabra de Dios en el marco del plan de salvación, y en respuesta de esa instrucción se puede proceder al bautismo. Muy bien, aunque el manual de iglesia no establece una edad mínima, en realidad el espíritu de profecía sí establece una edad, que es a partir de los 8 años, bajo ciertas condiciones, que los padres sean de la iglesia y otras más. Así que, pero por sobre todo, sin importar la edad, tengan el deseo de aceptar a Jesús en su corazón. Ahora, ¿cuál es el proceso para este bautismo? Algunas veces bautismo, profesión de fe. Muy bien, el manual es muy claro en indicar que la persona debe recibir una preparación doctrinal adecuada y suficiente, ¿no? Y para que eso pues sea o pueda ser evidenciado, hay una evaluación, tanto si va a ser bautizada o ser recibida previo bautismo o ser recibida por profesión de fe, ¿no? Entonces hay una evaluación que se le hace a la persona que tiene que ser dirigida por el pastor de la iglesia, donde se evalúa al candidato en su preparación, en evidencias de su fe, que lo capaciten para ser recibidos como miembros de iglesia, ¿no? Generalmente es lo que todos conocemos como el voto o el examen público, conocido como voto bautismal. Entonces es el momento en que los candidatos al bautismo, previo bautismo, salen al frente y el pastor los evalúa públicamente haciéndoles algunas preguntas, y estas, si ellos responden afirmativamente, entonces puede procederse el bautismo o ser recibidos por profesión de fe. Y esa expresión pública voluntaria de ellos va acorde a estas dos cosas que el manual orienta, ¿no? En la cual ellos declaran que abandonan el servicio a Satanás o al mundo, podríamos llamar así, y que han llegado y desean formar parte de la familia de Dios, ¿no? Pastor Rolando, ¿podría explicarnos un poco más acerca de este compromiso bautismal? Muy bien, es muy interesante y yo quisiera compartir con ustedes, he traído aquí, Pastor Farí, y para los amigos que nos ven allí, este es el certificado de bautismo que recibe la persona que es recibida como miembro de iglesia por bautismo o también por
profesión de fe. En mis tiempos, pastor, cuando yo fui bautizado era azulito, ¿no? Ahora Ujú. está más bonito, ¿no? Voy a cambiar de modelo, pero el fondo es el mismo, porque me gustaría que vayamos un poquito más porque difícilmente vemos lo que hay atrás, ¿no? Ah, Y ¿verdad? aquí tenemos pues el compromiso, ¿no? Y tiene un espacio para firmar y también el resumen de las creencias fundamentales de la iglesia. Entonces, hay el voto, el bautismal, el examen, y luego hay también un compromiso donde el candidato se compromete a vivir de acuerdo a la luz que ha recibido de las Sagradas Escrituras. Todo esto se entrega en una ceremonia juntamente con el certificado de bautismo y es recibido por votación de la iglesia. Pastor, por favor, présteme ese certificado. Eso está muy interesante, hermanos, porque normalmente, ¿qué hacemos en la iglesia? Termina la ceremonia bautismal, los candidatos todavía con su cabello mojado, pero ya vestiditos, al final del culto, pasan al frente y se les entrega su certificado de bautismo. Se le entrega también un kit misionero que a veces contiene una fe de Jesús, un estudio bíblico para que el candidato pueda dar estudios bíblicos a otras personas. También contiene normalmente el curso Creciendo en Cristo, que es un curso postbautismal para nuestros miembros, para fortalecer sus raíces dentro de la iglesia. Y normalmente nosotros como pastores lo que nos hacen es firmar, ¿no? Firma aquí, pastor, firma aquí y entregan el documento. Pero sería lindo que en este proceso de ceremonia podamos tener la firma del mismo candidato. Así Un es. momento no solo levantando la mano, sino también firmando su propio certificado. Y normalmente el certificado tiene la firma del pastor oficiante, del secretario de iglesia, pero también del miembro. Este es un dato muy interesante que podríamos mejorar en nuestras iglesias. Sí, pastor, y es interesante que al momento del voto bautismal tenemos dos formas. Una en la cual tenemos 13 preguntas en las cuales el candidato responde afirmativamente, puede ser levantando la mano o alguna otra expresión. Y aquí encontramos en el manual las 13, en el certificado de bautismo, los 13 compromisos, los 13 ítems del voto bautismal. Así es. Y lo otro es el voto alternativo, que son también 3 preguntas en las cuales también al candidato se le pide que pueda levantar su mano en expresión de aceptación a las creencias fundamentales de la Iglesia Adventista del Séptimo Así Día. es. Este voto alternativo que resume en 3 preguntas las 13 preguntas del voto regular, debería hacerse tal vez en esos cultos de evangelismo donde debería ser más corto el tiempo, pero en una iglesia, en un sábado normal, lo que nosotros siempre sugerimos es hacer el voto completo, ¿no? Así es. Así es. Muy bien. Ahora, existe un término que nosotros denominamos rebautismo. ¿Cuándo podría alguien pasar por la experiencia de un rebautismo? Muy bien. En el registro bíblico solo tenemos un caso de rebautismo, ¿no? Es el caso allí del registro por Pablo, cuando se encuentra con unos creyentes que habían sido bautizados previamente en el bautismo de Juan, como ellos mismos dicen, pero que al conocer el Evangelio de Cristo, al conocer al Espíritu Santo, pues piden ser bautizados y pues son bautizados nuevamente, ¿no? Entonces es la base que tenemos para el rebautismo. Entonces, cuando una persona pide este rebautismo es porque probablemente vino ya de un conocimiento previo de la Biblia, de la Escritura, de la doctrina cristiana, pero con una nueva enseñanza recibida en la Iglesia Adventista, pues pide ser bautizada nuevamente por inmersión. Muy bien. Esta es una experiencia bíblica, pero que Ellen White también apoya. Dice aquí el manual de iglesia en la página 63, que Ellen White apoya el rebautismo cuando los miembros cayeron en apostasía. Tal vez un término no tan común, cuando los miembros dejaron de ser fieles a las normas de la iglesia, a los principios bíblicos, ¿no? Y vivieron de tal manera, sigue diciendo aquí el texto, que la fe y los principios de la iglesia fueron violados públicamente y luego se reconvierten y desean volverse a unir a la iglesia. Quiere decir, cuando uno se alejó de la iglesia, y no solo se alejó de la iglesia, se alejó de los principios, empezó a vivir
su vida no como cristianos, de manera pública, y si esta persona se reconvierte, podría ser rebautizado. Así es. Este manual nos orienta de que no deberíamos, dice, urgir a las personas a rebautizarse, pero deberíamos ayudar a cada persona a decidir consensuadamente, con el temor de Dios, la decisión de tomar ese nuevo bautismo en el caso haya apostatado de la iglesia, ¿no? También, pastor, disculpe, ahí es interesante que el manual habla también de los que vienen de otras comunidades cristianas, ¿verdad? Que han sido bautizadas por inmersión, y si ellos solicitan ser rebautizadas, también pueden ser rebautizadas. Claro. Solo que hay que tener cuidado, ¿no? Porque también hay casos de cristianos que fueron bautizados también con el bautismo de Juan, pero que no fueron rebautizados. O sea, es un asunto que Sí. tiene que ser pedido por la Exacto. persona interesada, ¿no? Ahora, lo que a veces sucede es que algún hermano de iglesia que ha asistido regularmente a la iglesia, él llegó el sábado y a través del sermón de esa mañana el Espíritu Santo tocó su corazón. Me ha pasado alguna vez que un hermano después del sermón me dijo: pastor, yo necesito rebautizarme. ¿Es necesario el rebautismo en todos los casos o cuándo recomienda el manual que debería existir el rebautismo? Muy bien, esta situación es especial, es muy común también, pero hay que considerar algo importante, que el bautismo significa ser recibido como miembro de iglesia. Ujú. Entonces, alguien que ya es miembro, que se vuelva a bautizar, pues no cabría mucho en el consejo bíblico, pero sí la iglesia tiene para esos casos ritos que fortalecen la espiritualidad, que puede significar también un nuevo comienzo para la experiencia cristiana. Es verdad, si usted nos va a acompañar en todos los capítulos de este manual de iglesia, cuando hablamos de los ritos y llegamos a la cena del Señor y al rito de humildad, encontramos también, y lo hemos discutido también, encontramos que este elemento es justamente para estos momentos donde necesitamos tener un nuevo compromiso con el Señor, pero no hemos apostatado, simplemente a veces nos hemos enfriado, se ha enfriado nuestra fe, y para eso existe la cena del Señor. Es una renovación de nuestro compromiso que hicimos con Cristo el día que nos bautizamos, en realidad. Exacto, y para eso el Señor estableció este rito tan importante que debería ser por lo menos cada semestre, ¿no? En nuestra iglesia. Normalmente lo hacemos en los aniversarios de la iglesia, pero deberíamos tener una periodicidad un poco más corta. Muy bien, hemos utilizado un término que se llama profesión de fe. Tal vez no es un término tampoco muy común. ¿Qué es la profesión de fe y en qué casos debería utilizarse, pastor? Muy bien, estamos hablando siempre de feligresía, ¿no? Exacto. De ser miembro de iglesia. La profesión de fe se da cuando una persona, uno de los casos, ¿no? Cuando ya fue bautizada por inmersión. Ujú. Por ejemplo, me bauticé en tal iglesia de un tal No lugar, adventista. no adventista, cristiana, por inmersión, ¿no? Y yo entro a la iglesia y veo una nueva fe, conozco la doctrina, decido ser adventista. Puedo o bautizarme, rebautizarme, o tomar el voto de profesión de fe. Este caso es para los cristianos que han vivido fielmente según sus conocimientos, Ujú. según la fe que ellos aprendieron en esas iglesias, y de pronto descubren, como en la mayoría de casos, ¿no?, la verdad del sábado. Y hay estos cristianos fieles que aprenden de la verdad del sábado y encuentran en la iglesia adventista una iglesia que practica esa verdad, y entonces deciden venir a la iglesia. Ellos podrían entonces, como ya fueron bautizados por inmersión, ser aceptados por profesión de fe, o también podrían tener un bautismo nuevo, Bautismo nuevo. ¿verdad? Claro, hay que considerar allí que no se alejaron, ¿no? Porque si yo me bauticé de pequeño en la iglesia de mi pueblo, pero pasaron los años y viví lejos de la fe, Ujú. pues se recomienda que tome un nuevo bautismo en ese caso. Muy bien. ¿Qué otro caso, pastor? ¿Qué otro caso podemos encontrar donde hacemos o donde podría alguien ingresar o ser miembro de nuestra iglesia por profesión de fe? Bueno, pastor, acá el manual nos orienta de cuando un miembro adventista que no puede obtener carta de traslado por condición del mundo puede ser admitido por profesión de fe. También dice un miembro cuyo traslado no recibe respuesta de su iglesia de origen. También puede ser admitido por profesión de fe, ¿no?
Y finalmente dice aquí, un exmiembro cuya membresía se perdió o fue removida por estar desaparecido, pero permaneció fiel. Y quizás este es un caso muy común también, ¿no? El hermano pasan la lista y dice, pero ¿y mi nombre? No está, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Es alguien que estuvo en una iglesia y de pronto se mudó a otro lugar y la iglesia no supo nada de él y entonces dijo, ¿dónde está este individuo? Y entonces decidió, cuando hizo su clasificación de feligresía, nadie sabía dónde está, lo puso por paradero desconocido, pasó el año del paradero desconocido y ahora aparece sin feligresía. Pero él se mantuvo fiel, ¿no? Y entonces en esos casos debe ser admitido por profesión de fe, ¿no? Para ver el tema de membresía, ¿no? Siempre Así el tema es. de membresía es delicado. allí, Exacto. ¿no? Ahora, también sucede con, por ejemplo, yo he visto en varios casos en ese tiempo, donde es difícil traer su carta de traslado por las condiciones mundiales, gente que viene de lugares difíciles, en situación de guerra, y vienen aquí huyendo de los peligros, y ellos se han mantenido fieles, y entonces al no poder hacer su traslado, también podrían ser admitidos por profesión de fe. Muy bien, estas tal vez, Sí, pastor, solo recalcar esto que dice el manual de iglesia, ¿no? Cuando una persona solicita ser miembro de la iglesia por profesión de fe, debe hacerse una seria investigación con respecto a su experiencia anterior, ¿no? No quiere decir que la profesión de fe debe ser algo recurrente en la iglesia, no, sino que debe haber un trabajo previo, una orientación, de manera que esto se haga de forma ordenada y que pueda ser de bendición para la iglesia y para el miembro. quiere decir que no es algo tan automático, no debería ser tan común, Así es. debería cumplir estos requisitos que estamos conversando. Muy bien, el pastor Rolando decía que todo este tipo de traslados de membresía tiene que ser tocado con mucho cuidado. ¿Qué consejo nos daría, pastor, para que estas transferencias puedan ser cuidadosas, ¿no? Y respetar los procesos? Muy bien, nuestra iglesia es global, amplia, y tenemos representación en muchos lugares, en muchos países. Y justamente para cuidar la feligresía, pues se ha organizado este tema de poner orden a los traslados. Si yo voy a hacer un viaje por más de 6 meses, como recomienda el manual de iglesia, yo debería hacer los preparativos para llevar mi membresía de una iglesia a la siguiente, ¿no? Contacto con el pastor, puedo contactar con la asociación, puedo contactar en la forma más rápida con el secretario de la iglesia a la cual voy a asistir para que me ayude con el trámite del traslado de feligresía. Ellos, la iglesia que recibe al miembro, pedirá a la iglesia de origen una carta de recomendación. La iglesia de origen enviará la carta de recomendación, claro, en su periodo, y la iglesia nueva recibirá al miembro de forma regular. Así funciona, así debería ser, ¿no? Normalmente un traslado de feligresía. Muy bien, consejos muy buenos. Muchas veces llega la semana o el mes de los nombramientos y hay gente que es muy buena, que podría tener la responsabilidad de liderazgo en alguno de los departamentos de la iglesia, pero cuando lo van a nombrar no tiene su feligresía. Ya está un buen tiempo, por eso el trabajo de los secretarios es buscar a estas personas y empezar a procesar su traslado, porque tenemos que estar en regla. Acá dice que, decía el pastor Rolando, que si uno va a vivir en un lugar más de 6 meses, ya debería hacer los preparativos y los arreglos para ser trasladado. Y pastor, solo recordar a nuestros secretarios que el proceso termina cuando la iglesia que está recibiendo al miembro envía la respuesta de aceptación de la solicitud del miembro de su transferencia y entonces ahí el miembro ya es automáticamente miembro de su nueva iglesia, por lo tanto en la otra iglesia ya no figuraría, ¿no? Muy bien. Ahora, Algo más de repente, pastor. a ver, pastor. Yo tengo aquí algunos que puse, algunos no, ¿no? A ver, a ver. Por ejemplo, dice aquí, la junta sola no puede hacerlo. Oh, No, correcto. O sea, una junta directiva no puede recibir y dice, vamos a aceptar a este miembro, vamos a votar la aceptación. O vamos a mandarlo, ¿no? O vamos a mandarlo. En Muy misión. bien, muy bien. Esa es una buena aclaración. ¿Quién es la responsable o quién tiene la autoridad para admitir o enviar el traslado de un miembro? Claro, es la iglesia, ¿no? En su reunión Regular. Regular. ¿verdad?
Entonces la iglesia tiene que ser, por eso cada sábado en los anuncios aquí en mi iglesia aparece una lista de 5, 10 nombres que vienen, que se van, pero es el voto de la iglesia regular y para eso tenemos 2 lecturas. 2 lecturas. Y quien solicita el traslado siempre es el miembro, nunca la junta directiva, ¿no? Muy bien. Hay otro nombre más, pastor, aquí. A ver, ¿cuál es? Que no se puede dar la carta de traslado tan rápido, porque puede ser que esta persona que quiere cambiarse de lugar haya tenido una conducta impropia, ¿no? Esté observado, tenga una sanción allí en camino. Entonces, no es un asunto automático. Toma su tiempo, toma su periodo, para que la iglesia que recibe tenga una recomendación, ¿no? Y la que va a hacer la recomendación también tenga su tiempo para que los hermanos opinen sobre esta persona que va a ser trasladada. Pastor, en ese sentido lo que menciona el pastor Rolando es muy importante porque Manual de Iglesia en la página 68 dice: las cartas de traslado se conceden únicamente a los miembros que están en plena comunión con la iglesia, nunca a un miembro que está bajo disciplina eclesiástica. Eso es importante Muy bien. resaltar. Entonces, ¿quién es el filtro para que estos traslados se lleven de la manera correcta? La iglesia que va a recibir al miembro no lo conoce, no conoce su historia, no conoce cómo ha sido como cristiano. Entonces, incluso el manual recomienda que la iglesia no debería rechazar ninguna carta de traslado de un miembro que está en regla con la iglesia. Pero es la iglesia que envía al miembro, donde el miembro tiene su feligresía, la que debería ser el filtro. No podría enviar una carta de traslado a alguien que está en un proceso de disciplina o que tiene alguna actitud difícil. Entonces, estos son cuidados que debemos tener. Gracias, pastor, por eso. No, ¿hay uno más? Hay uno más. A ver. La iglesia que recibe la carta de recomendación no debería prohibir el ingreso, ¿no? Cuando uno ya tiene la carta, cuando uno ya tiene la recomendación, ya pasó el tiempo, no debería poner más trabas o pruebas adicionales, ¿no? El manual dice pruebas adicionales de fe, ¿no? Ajá. Entonces, si ya tiene la carta de recomendación, esté en plena comunión, recibámoslo, ¿no? En la iglesia local con todo el cariño. Quiere decir que el manual no permite que tengamos iglesias que se reserven el derecho de admisión, ¿no? No, en esta iglesia solo se va a recibir miembros con cierta clase social. No. O no, en esta iglesia solo se va a recibir miembros que vivan en este distrito, en este lugar. No funciona así. La iglesia no tendría por qué negar la admisión de un miembro, el traslado de un miembro que esté en plena comunión. Ojo, en plena comunión, o sea que esté en regla con la iglesia, teniendo el filtro positivo de su iglesia de donde viene. ¿Correcto? Es correcto, pastor. Y también la iglesia en este cuidado dice que estas cartas de recomendaciones, ¿no? Se debe evitar calificar al miembro de la iglesia. No es correcto eso, ¿verdad? Pero, dice acá, salvo cuando el pastor o la junta directiva de la iglesia que extiende la carta de traslado tengan un conocimiento factual y comprobado de que el miembro ha sido involucrado como abusador de menores, ¿no? Entonces, aquí sí hay un aspecto en que la iglesia informa, ¿no? Informa de cuál es la condición del miembro solo en ese caso. Después no hay otro caso que el manual lo estipule. Muy bien, es un asunto muy importante, incluso tiene algún tinte legal, ¿verdad? Que la iglesia debe cumplir. De protección, sobre todo. Protección, ¿no? ¿Verdad? Muy bien. ¿Alguno más? Creo que era el último pasado. Ahí está bien. Muy bien. Ahora, el manual empieza a establecer algo que nosotros llamamos clasificación de miembros. El trabajo de la clasificación de miembros. Pastor, ¿cómo se clasifica la feligresía? Muy bien, todo esto parte, Pastor Farí, del cuidado que debe ejercer la iglesia con sus miembros. ¿Está bien? Esta clasificación no es para ver, para criticar, para juzgar, pero sí estamos interesados en conocer la condición de la feligresía, como la parábola, ¿verdad? De la oveja, ¿no? Perdida. El pastor está atento, ¿dónde están? ¿Cuántas son? ¿Cuál es la condición de cada una de ellas? ¿Cuántos están presentes? ¿Cuántos ya no están? Ajá. Entonces queremos saber cómo está la feligresía y el manual de iglesia sugiere que haya un grupo especial
para revisar los registros periódicamente, a lo que llama aquí el manual en la página 71, una revisión redentora de la membresía que tiene la iglesia. Muy bien. Entonces, esta clasificación se da para conocer el estado de las, como usted usó la parábola de la oveja perdida, para ver el estado de las ovejas. Cuando el pastor tenía 100 ovejas, contó que tenía 100, o sea, sabía cuántas tenía. Y luego, cuando llegó de vuelta al redil, se dio cuenta que tenía 99 y no 100. Ahí las clasificó, dijo, tengo 99 frecuentes que están aquí y una que está a rescatar. ¿Cuáles son esas categorías que menciona el manual donde podemos ser nosotros clasificados? Bien, de repente el pastor que está más al tanto allí, estamos ahorita en época de actualizar, de revisar. Bien, pastor, tenemos 5 listas en las cuales podemos clasificar a los miembros de la iglesia. La primera es un miembro frecuente, que es aquel miembro que frecuenta la iglesia todos los sábados y se reúne con la hermandad en los cultos de adoración que la iglesia tiene. La segunda es el miembro no frecuente. El miembro no frecuente es un hermano que es un miembro regular de iglesia, pero que está imposibilitado de venir al templo por un tema de salud o de viaje o alguna situación. Es no frecuente. Incluso dice el manual que no podemos disciplinar a un miembro por no asistir a la iglesia. Así es, pastor, ¿no? No hay un causal porque hay muchas razones detrás de eso, pero se le puede clasificar como no frecuente. Luego tenemos los miembros que están a transferir. Son aquellos que por un periodo mayor de 6 meses están en otro lugar y solicitaron su transferencia. Ya no está en tu iglesia, este miembro, esta familia viajó a otro lugar a trabajar, está en tu lista de feligresía, pero ya no asiste a tu iglesia, está asistiendo a otra iglesia. Entonces, estos miembros están a transferir, donde el proceso de transferencia de membresía debe ser dado. Y eso es muy importante, pastor, porque nosotros en esta revisión va a saltar nombres de hermanos que están asistiendo todos los sábados, en algunos casos casi un año, pero no están en nuestra feligresía, ¿verdad? Pero sí están en la feligresía donde ellos todavía figuran como miembros. Entonces, a ellos tenemos que animarle a que hagan su transferencia. La cuarta lista es el paradero desconocido, ¿no? Y aquí el grupo especial de revisión que se encarga de hacer este trabajo, después de haber indagado y no hay razón del miembro de iglesia, en la lista se lo coloca como paradero desconocido y aquí permanece por el periodo de un año, ¿no? Antes de ser removido de la lista de feligresía, ¿no? Ahora con la tecnología, encontrar a estas personas es mucho más sencillo con las redes sociales. Busca su nombre en las redes sociales y aparece, buscan sus amigos, su familia. Es mucho más fácil. Por eso el periodo justamente se está cortando de 2 años. Era 2 años antes, a ¿no? 1 año. Y finalmente, pastor, la quinta lista para clasificar es los miembros a rescatar. Son aquellos que conocemos, sabemos dónde están, pero su condición actual es de una condición de apostasía y no es el trabajo colocarnos como si ya los vamos a remover de la feligresía. No, sino el trabajo es un trabajo redentor. Comenzar un trabajo de buscarlos, entrar en contacto con ellos para que ellos puedan volver a la iglesia. Y sumado a esto, pastor, en esta clasificación, el manual de iglesia dice en la página 71, la actualización de los registros debe ser motivada por el objetivo de ser más eficaces en la atención pastoral y alcanzar a los perdidos. Ese es el propósito por el cual se actualiza la feligresía. Imagínense solo administrar una iglesia o cuidar una iglesia sin saber cuántos son, dónde están. El pastor en la parábola de la oveja perdida, el pastor tenía claro el número de sus ovejas. Nosotros también, porque de vez en cuando alguna ovejita se va perdiendo y si no actualizamos nuestra feligresía, tal vez pasa desapercibido ante los ojos de la iglesia y es el hecho de buscar a estos miembros que se están perdiendo un hecho redentor. Muy bien. Y en esas 5 listas que habló el pastor, también aquí con nosotros, la lista 4 y 5 deberían tomar especial atención. Estamos hablando de los que están en paradero desconocido, ¿no? Y los que son a rescatar, ¿no? Es 2 grupos de personas que necesitan ser atendidas, no quitarlas de la lista, ¿no? Podríamos decir fácilmente, como ya no vienen, excluimos, o como ya fueron disciplinadas, no las atendemos, no.
justamente es el plan de revisión redentora. Yo le añadiría una R más al GER, ¿no? Ujú. Grupo especial De de revisión revisión redentora. redentora, ¿no? Ah, Porque muy- finalmente es el objetivo de conocer la feligresía, dónde están y tratar de traerlos de vuelta a casa. Pastor, creo que vamos a hacer una propuesta del cambio de esta comisión especial de revisión. Qué bueno que el manual de iglesia no solo hable en el tema de membresía de los miembros que asisten a la iglesia, sino también de aquellos que ya no están y cómo nosotros podemos buscarlos. Y es una responsabilidad nuestra ir tras los que ya no están en la iglesia, porque esa es nuestra misión, ir a buscarlos redentivamente. Gracias, amigos, por conectarte con nosotros en el estudio de este capítulo, el capítulo número 7, que trata de la membresía. Estamos en un estudio de todos los capítulos de del manual de iglesia, así que te animamos a poder escucharlos cada uno de ellos, porque creemos que podemos mejorar nuestro liderazgo cuando conocemos las reglas de nuestro manual de iglesia. Que Dios te bendiga.